Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Hilary Albarracín y yo les voy a presentar una actividad con respecto a la inteligencia naturalista. Para este video me va a ayudar una personita. ¿Cómo te llamas? Jesús Keisa Luisa Chique, Muy bien. ¿Y cuántos añitos tienes? 7 años. 7 añitos. Muchas gracias, Jesús. Listo, para esta actividad nosotros vamos a utilizar un cuento. Ya, esta actividad se llama la hora del cuento. Listo, Jesús. Me vas a poner muchísima atención a lo que yo te voy a contar, ¿sí? Ya, el cuento se llama El milagro de la naturaleza. Nos dice que en un precioso árbol nació un alegre y risueño gusano llamado Pablo, un habitante que dio mucho de qué hablar en el bosque. Y es que desde que nació siempre se ha distinguido por el resto de los gusanos. ¿Por qué? Porque él caminaba más despacio, así como una tortuga. En casi todas las piedras también él se tropezaba. Y cuando intentaba cambiar de hojas, él se subía y se caía. Por esa razón, la colonia de los gusanos le llamaba gusanito torpecillo. A pesar de las burlas de sus compañeros, a Pablo eso no le importaba. Él mantenía siempre su buen humor y se divertía muchísimo con sus torpezas. Pero un día llegó el otoño. Mientras Pablo se paseaba por alrededor del bosque, una gran nube cubrió todo el cielo y una gran tormenta cayó. Entonces Pablo, que no alcanzó y no tuvo tiempo de llegar a su casa, intentó abrigarse en unas hojas, pero se resbaló y ¡pum! Se cayó. Y como se cayó, se golpeó y se rompió su patita. Entonces se había quedado cojo. Entonces empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a llorar porque ya no iba a poder jugar, porque ya no iba a poder salir a pasear en el bosque, porque ya no podía caminar. Entonces, él se quedó ahí, ya no pudo hacer nada. Entonces se quedó dormidito y dormidito. Entonces, cuando él estaba ya casi quedándose dormido, empezó a dar una luz blanca por alrededor de él. Entonces, primero él pensó que era una luciérnaga, pero después de esa luz empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer muchísimo más y de repente se transformó en una hada verde. Entonces Pablo se asustó y dijo, ¿quién eres tú? Y esta mujer respondió, soy un hada y me llamo Naturaleza. Y entonces Pablo le preguntó, ¿y por qué estás aquí? Y ella le dijo, he venido para decirte que cuando llegue la primavera ocurrirá un milagro que te hará sentir la criatura más feliz y libre del mundo. Y entonces Pablo le preguntó y le dijo, ¿y qué es un milagro? Entonces la hada respondió, un milagro es algo extraordinario, es algo estupendo, explicó el hada. Y enseguida desapareció. Entonces pasó el tiempo y llegó el invierno, pero Pablo no dejaba de pensar en lo que había dicho el hada. Entonces, ansioso por la llegada de la primavera, Pablo contaba los días, todos los días Pablo contaba y se olvidaba de su pequeño problemita. Después, con el frío, todos los gusanos empezaron con un hilillo que salía de su boca y empezaron a tejer el hilo alrededor de su cuerpo hasta formar un capullo, o sea, una casita en la que estarían encerrados y abrigados del frío durante parte del invierno.
Al cabo de algún tiempo había llegado la primavera. Entonces el bosque se vistió de verde y las plantas de flores, y finalmente ocurrió lo que el hada había prometido. Y Pablo finalmente pudo conocer el milagro. Pablo no solo se dio cuenta de que caminaba, que podía caminar bien, sino que también tenía unas alas de multicolores y se movían para volar. Es que Pablo se había convertido en una mariposa feliz. Qué bonito, ¿no es cierto, Jesús? ¿Sí te gustó el cuento? Ya, muy bien. Ahora quiero que tú me digas, Jesús, ¿cómo se llamaba el gusanito? ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el gusanito? Pablo. Pablo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y te acuerdas en qué se transformó En una el gusanito? mariposa. Muy bien, en una mariposa. Sí, tienes toda la razón. ¿Y te acuerdas que en una parte del cuentito, Pablo, cuando empezó a llover, se subió a una hoja? ¿Y qué pasó? Se rompió la pata. Se rompió la pata, sí, muy bien. Caminar, ¿no es cierto? Excelente, David. Jesús, muchas gracias